Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de esas que te hacen pensar. Una historia sobre cómo los momentos más inesperados, los accidentes, pueden acabar forjando nuestro destino a través de la voz de un artista realmente extraordinario. Pues sí, la historia de hoy va sobre un músico, Andrés Cepeda, cuya carrera y vida han sido moldeadas no por un plan perfectamente trazado, sino por una serie de casualidades y una relación increíblemente profunda con su propia voz. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave que tenemos delante. ¿Puede un accidente, un simple giro inesperado, definir por completo el rumbo de una vida? Pues a veces parece que sí, que los desvíos más raros son los que nos acaban llevando a nuestro verdadero lugar en el mundo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero, y esto es fundamental para entenderlo todo, es que Andrés Cepeda nunca, pero nunca planeó ser cantante. En su primera banda, Poligamia, que era un proyecto que nació con sus amigos del colegio, su sitio estaba detrás, en las teclas. Él era el pianista. La voz, el que se llevaba la atención, era otro. La historia de cómo acabó cantando parece sacada de una película, de verdad. Fijaos en esta cadena de eventos. Estamos sobre el año 92. Imaginaos a la banda, un grupo de chavales de 15 o 16 años que juntan con una ilusión tremenda el dinero que les daban sus padres para el bocadillo. Su objetivo, alquilar un estudio de grabación profesional. Tenían para 2 horas, ni un minuto más. Era su única oportunidad. Y claro, llega el gran día, y con él el desastre. El cantante principal se levanta con una laringitis malísima. No puede ni hablar, mucho menos cantar. El tiempo en el estudio corre, el dinero se esfuma. Y aquí, en plena desesperación, llega ese momento que lo cambia todo. El ingeniero de sonido, viendo el panorama, les dice: «Bueno, chicos, para que os llevéis algo de aquí, ¿alguno se sabe la canción?». Y Andrés, que claro que se sabía la letra, pues dio un paso al frente. Entró en la cabina, se puso los cascos y cantó. Y resulta que lo hizo tan bien que mandaron esa misma grabación, casi de broma, a un concurso de radio a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Pues que ganaron. De un día para otro, esa canción sonaba en todas las emisoras del país, y la voz que todo el mundo escuchaba era la suya. Como él mismo dice aquí, se convirtió en cantante de una forma absolutamente casual y sorpresiva. A partir de ahí, ya no había vuelta atrás. Un accidente lo había colocado de repente en el centro del escenario. Pero ojo, que este giro del destino tenía unas raíces mucho más profundas. Para el joven Cepeda, la música no era solo una afición, ni siquiera un sueño, era de verdad una necesidad vital. Era su manera de conectar con un mundo con el que a veces le costaba muchísimo comunicarse. Desde que era un niño, Andrés luchó contra la tartamudez. Imaginemos por un momento la frustración de tener la cabeza llena de ideas, de chistes, de sentimientos, y que las palabras simplemente se atasquen, que no salgan. Hablar era un desafío diario. Pero, y aquí viene lo increíble, al cantar, todo eso desaparecía. Las sílabas, las frases, las emociones salían sin ningún obstáculo. La música se convirtió en su refugio, en su lenguaje más puro. No era solo arte, era una terapia que le ayudó a construir un puente para hablar con los demás, un lugar seguro donde su voz nunca le fallaba. Avanzamos en el tiempo. Pasan los años, su carrera ya está más que consolidada. Y esa voz que se lo había dado todo, que lo había salvado de sus inseguridades, de repente le fue arrebatada. Otro accidente, sí, pero esta vez uno mucho más aterrador. El abuso de su instrumento, las giras intensas, los conciertos de 3 horas noche tras noche, al final le pasaron factura. Un día, sin más, se despertó y no tenía voz, nada, cero. El diagnóstico, un accidente vascular en una de sus cuerdas vocales. Por suerte no necesitó cirugía, pero la orden del médico fue estricta, radical, absoluta. Y aquí viene lo increíble. 3 meses de silencio total. Se tuvo que ir solo a una casa de campo comunicándose con una pizarrita sin poder pronunciar ni una sola palabra. Este proceso, que suena terrible, fue en realidad un renacer. Todo empezó, como vemos, por el abuso de la voz, que lo llevó al accidente. Pero lejos de ser un tiempo de miedo, ese silencio obligado se convirtió en un viaje hacia adentro, una reflexión profundísima. Sin la distracción de hablar, de socializar, empezó a pensar de verdad en su vida, en su carrera, en su propósito. ¿Y el resultado? Pues una conciencia mucho mayor. Llegó a la conclusión de que esa experiencia, por horrible que fuera, en realidad le convirtió en un artista mejor, mucho más responsable y agradecido con ese instrumento tan increíble que tenía. Y la conexión de Cepeda con el poder de la voz y de la música iba a llegar a una dimensión todavía más emotiva, más personal, a través de la figura de su padre. Es una historia que demuestra que la música puede llegar donde las palabras o incluso la memoria ya no pueden. A su padre le diagnosticaron Alzheimer, y la familia vio con una impotencia y un dolor enormes cómo ese hombre que había sido el alma de la fiesta, un gran conversador,
se iba apagando poco a poco. Perdió los recuerdos, la capacidad de comunicarse y, lo más duro, la habilidad de reconocer a sus propios hijos. El silencio se instalaba de nuevo, pero de una forma mucho más cruel. En medio de esa desconexión tan dolorosa, Andrés descubrió algo que fue casi un milagro. Leyó que la música, sobre todo la de la juventud de una persona, podía crear puentes en el cerebro de los pacientes de Alzheimer. Así que empezó a sentarse con su padre y, con la guitarra, a tocarle y a cantarle los boleros, los tangos, las canciones que su padre había amado toda la vida. Y entonces ocurría la magia. En esos momentos, su padre, que ya casi no hablaba, de repente se iluminaba. Sus ojos recuperaban un brillo familiar. Se ponía a cantar las canciones con una memoria perfecta para las letras. Recordaba anécdotas de esas canciones y, por un instante, volvía a ser él. Eran, como dice Andrés, pequeñas ventanas de regreso, un regalo increíble. Esta experiencia le confirmó que la música es, por encima de todo, comunicación pura. Y esto nos lleva a entender qué es para él el éxito de verdad, la recompensa final, que no tiene nada que ver con premios o con vender discos. La verdadera recompensa es cerrar este círculo, es coger una emoción que nace en la soledad, en la intimidad, convertirla en una canción y lanzarla al mundo. Y que tiempo después, en un concierto, sientas cómo esa misma emoción vuelve a ti desde el público, que canta esa letra como si fuera suya, creando una experiencia compartida, un sentimiento colectivo. Para él, eso, y no otra cosa, es el verdadero éxito. Para conseguir esa conexión tan brutal, tiene una especie de brújula interna, un indicador muy personal. Es una pregunta que se hace todo el rato mientras crea. Cuando está en el estudio, escribiendo o grabando, se para y se pregunta, a ver, ¿esto que estoy haciendo me emociona a mí de verdad? Porque él cree firmemente que si una canción le genera una emoción real, si se le pone un nudo en la garganta al cantarla, esa autenticidad viajará y conectará con quien la escuche. Es su filtro de calidad emocional, por así decirlo. Al final, toda la trayectoria de Andrés Cepeda, marcada por la casualidad, la dificultad y el redescubrimiento, nos deja con esta reflexión. Su historia es un testimonio de cómo encontrar nuestra forma más auténtica de comunicación puede definir una vida entera. Y esto nos lleva a preguntarnos, más allá de nuestro trabajo o de nuestros roles del día a día, ¿cuál es nuestra propia canción? ¿Cuál es ese lenguaje único, esa pasión que nos permite conectar de verdad con lo que somos y con los demás? Ahí lo dejo como una idea para reflexionar. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Haz clic y comparte.